¿Qué importancia tiene el fundamento de una objeción? Esa es la pregunta que queremos responder en este video. Partamos de un antecedente. ¿Qué es una objeción? Un tema de previa resolución. Un paréntesis. Señor juez, pronúnciese sobre este aspecto. ¿Por qué abrimos un paréntesis dentro del trámite? Porque de la resolución que usted tome puede irse por este camino o por este otro el proceso que va a resolver esta controversia. Ahora, este es un incidente y en ese sentido los jueces tienen que resolver sobre el incidente planteado. Esto llega a ser tan duro que, por ejemplo, si yo planteo por una causa y la pregunta, por decir algo, es ilegítima por otra, pues resulta que el juzgador no deberá dar paso. Lo prometido es deuda. En la primera parte de este libro vimos una imagen de una pregunta muy concreta que podía ser objetable por N posibilidades. Sin embargo, el abogado lo hizo por la causa inadecuada. Y a continuación vemos cuál va a ser la resolución del juez. Realize you are on oath, Mrs. Black. Approach the witness, Your Honor. You may. Mrs. Black, I want you to read from the policy, page 16, section K, paragraph 14, item E, in which the insurance company has in plain English wording said that it will not pay for experimental procedures. Now, your lawsuit says that your son would have been saved if he had had a bone marrow transplant. Isn't it a fact, Mrs. Black, that there are only 7,000 bone marrow transplants performed a year in the United States, less than 200 in the state of Tennessee? Objection. Your Honor, he's leading the witness. This is cross-examination. Leading is allowed. Overruled. As to leading. Este juez tiene alguna duda de que esta pregunta es ilegítima. No, en lo absoluto. Fíjense que el video nos da muy claramente cuenta de esta realidad. ¿Cómo resuelve el juez? No al lugar, se da la vuelta, ve al abogado y le dice: en cuanto a sugestiva, ¿qué te está diciendo? Por otra causa. Pero si mi inutilidad no me permite plantear el motivo concreto, pues la respuesta es sencilla: denegada su protesta. Fíjense cuán técnico y riguroso es este tema. Ahora, ¿por qué cuando tocamos este video en la primera parte del libro no profundizamos sobre él? Por una razón básica. En ese momento estábamos en temas introductorios. Todavía no veíamos cada una de las modalidades de protestas posibles. Ahora estamos en otro panorama. Bien, pasemos entonces a analizar por qué era ilegal esta pregunta. Casi por lo que quieras. Veamos. Comencemos con las preguntas capciosas en sentido amplio. Pueden confundir al testigo. ¿Cuántos hechos hay en esa pregunta? La verdad, soy perezoso. No me voy a poner a contar cuántos, porque realmente son un número extremadamente elevado. Ahora, ¿cuál es la debilidad concreta? Entre tantos hechos, ¿puede o no irse inmiscuido alguno que, de haber sido preguntado solo, la respuesta hubiese sido no? Pero como está escondido entre un mar de acontecimientos, pues puede ser aceptado. En ese sentido, puede confundir al testigo. Capciosa en sentido amplio, al lugar. Ahora, eso no compuesta, por supuesto, al lugar, ya van dos categorías. Pero
puede confundir al testigo. Confusa en sentido amplio. Al lugar, 3 categorías. Vamos por las categorías de la impertinencia. Preguntarle a un testigo lego cuántos casos hay en Estados Unidos de este tipo de operación y cuántos en el estado de Tennessee es una información que alguien que no es un experto puede darnos. De saber la señora Black, hubiese sido simplemente de oídas. Nos hubiese contado aquello que escuchó. Y esa no es información de calidad. Por tanto, es impertinente en sentido amplio. Le está o no pidiendo una opinión técnica y a un testigo lego por opiniones al lugar y a las 5 causas. ¿Está o no sacando una conclusión? Al lugar, 6 causas. Pero, en vez de meterse con cualquiera de ellas, ¿qué hace el abogado? Objeción sugestiva. Ya analizamos eso. Las preguntas sugestivas se pueden o no hacer en el contraexamen. Y este es un contrainterrogatorio. Así que, por ese motivo, el que usted me dio, no puedo hacer nada más que negar su solicitud. Ahora, me dirán, a ver Diego, pero durante todos estos videos tú nos has dicho que lo fundamental es ocuparnos de los derechos. Y ahora resulta que porque se equivoca el abogado, niegas el derecho de su cliente. Ok, sí, esto tiene que ver con derechos y con roles y con el peso el juego de pesos y contrapesos. ¿Cuál es el tema? ¿Hay que casarse con Dios o con el diablo? ¿O aceptas un sistema inquisitivo en el cual sí, el juez es absolutamente el tutor, mamá gallina que protege a sus pollitos, o aceptas el sistema donde las partes son dueños de los conflictos y los jueces son funcionarios públicos que están a su servicio? Y eso también es derechos. ¿Por qué? Fíjense que el tema es sencillo. Si las partes en un sistema dispositivo o acusatorio, dependiendo de que sea materia no penal o penal, son los dueños del conflicto. De hecho, ellos deciden, por ejemplo, en materias no penales si demandan o no demandan. Pueden transar antes, durante o después de la sentencia. Sí, durante hay o no una etapa donde se llega a acuerdos probatorios, incluso después de la sentencia. Ya me ganaste el juicio y me dices, ve Diego, sí, se me pasó la mano. Es cierto que no me habías pagado el 13º, perdón, y el 14º, pero eso de las horas extra fue una exageración. Te pido disculpas, ahora más tranquilo te pido disculpas. Solo págame tanto. Encantado. ¿Podemos o no hacer eso? Incluso luego de sentencia podemos transar. Ahora, en ese sentido, si es que al abogado le da la puñetera gana, por ejemplo, cojamos solo de hacer una pregunta capciosa, ¿cómo pasó? Cogemos solo esa categoría. Y al otro abogado no le da la puñetera gana de objetar, ¿qué tiene que hacer el juez metiendo sus narices ahí? Pero esto es doloroso en la práctica para el cliente que tiene un abogado inútil. Sí, absolutamente sí. Pero entendamos una cosa, el sistema procesal no está para suplir abogados inútiles. Lo que tiene que hacer es botarles fuera del sistema. La única razón por la cual estamos en una audiencia de juicio es para ser técnicos. Si no, este litigio sería llevado por las partes. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. Entonces, retomemos un poco lo que habíamos dicho.
¿Qué es la objeción? Un tema de previa resolución. Y en un tema de previa resolución yo me pronuncio sobre lo que usted me pidió. El fundamento de la objeción lo que hace es delimitar ese tema de previa resolución. Ese paréntesis, vamos a discutir si la pregunta es sugestiva o no. Punto. Acabado el tema. Si es que discutimos si es sugestiva o no, pues ahí la otra parte tiene el derecho a la defensa. Pero fíjense que si él plantea por sugestiva, yo contesto a sugestiva y el juez resuelve por capciosa, le diste la opción de defensa a la otra parte. ¿Qué es esto? Nos damos cuenta que aquí también hay derechos. ¿Y cuáles? Derecho a la defensa y a la contradicción, por ejemplo. Yo sé que a muchos colegas este momento se les hace tremendamente difícil. De hecho, he discutido muchas veces sobre esto. Y claro, es un sentimiento humano decir, como yo no sé objetar, que me supla el juez. Sí, es un sentimiento humano, pero no es correcto. Tenemos que tener claro que nosotros somos técnicos y nuestro papel es defender los derechos y los intereses de quien nos paga. En ese sentido, somos nosotros los primeros garantes de los derechos. Luego los jueces, de hecho se llaman jueces de garantía. Sí, así es. No discuto que tienen toda la razón en ese aspecto. Pero en segunda instancia, esto es, para resolver los temas que nosotros hemos planteado. Esto es duro, así es, pero es justo.